Espíritu Santo, mi alma tiene sed de ti, mi alma tiene sed, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu Santo. Hola queridos hermanos, vamos a continuar ya con nuestra catequesis Pueblo de Dios en el último tema de nuestro bloque número 4, institución jerárquica. El tema que vamos a ver el día de hoy es el tema 16, estructura jerárquica. Pongámonos en presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pidamos al Espíritu Santo que descienda sobre cada uno de nosotros. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y se renovará la faz de la tierra. Amén. Hagamos nuestra esta oración y repitámosla desde nuestro corazón. Oh Cristo, para poder servirte mejor, dame un noble corazón, un corazón fuerte, para aspirar a los altos ideales y no por opciones mediocres. Un corazón generoso en el trabajo, viendo en él no una imposición, sino una misión que me confías. Un corazón grande en el sufrimiento, siendo valiente soldado ante mi propia cruz y sensible cirineo para la cruz de los demás. Un corazón grande para con el mundo, siendo comprensivo con sus fragilidades, pero inmune a sus máximas seducciones. Un corazón grande con los hombres, leal y atento para con todos, pero especialmente servicial y delicado a los pequeños y humildes. Un corazón nunca centrado sobre mí, siempre apoyado en ti. Feliz de servir a mis hermanos, oh mi Señor, todos los días de mi vida. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues continuamos con esta catequesis de Pueblo de Dios en este tema número 16, estructura jerárquica. Ya los temas anteriores nos han hablado este bloque sobre todo de la situación sacerdotal, de la jerarquía de la Iglesia. Y con este tema pues cerramos para clarificar un poco este bloque. En este tema veremos cómo se estructura la Iglesia en la estructura las personas. Primero el Papa, los cardenales y los arzobispos, obispos, vicarios episcopales, decanos, párrocos y vicarios. En la línea de personas, en el orden personal, solo hay 3 grados básicos: obispo, sacerdotes y diáconos. Los demás son títulos de honor o se otorgan por la función que se desempeña. El papado es una función importante, pero en el orden sacerdotal no tiene nada de diferente en cualquier obispo, y este con el arzobispo. No hay ninguna diferencia de cada uno con el otro. En este nivel de obispos hay obispos ordinarios del lugar, que es el principal, y obispos auxiliares que pueden tener tareas como vicarios generales de todas las diócesis. Bien, antes de continuar con esto, entender que en el grado jerárquico del sacerdocio solamente hay 3 niveles, que son obispo, presbítero y diácono. Y es lo mismo para todos. Sin embargo, en la estructura de la Iglesia, o para entender algunas funciones de la Iglesia, existen estos otros nombres. Vamos a definir qué es cada uno de ellos, ¿ok? Entonces, el Papa. El Papa es la cabeza suprema de la Iglesia. Él tiene la primacía de la jurisdicción, así como el honor sobre toda la Iglesia. Los títulos del Papa son sucesor del apóstol Pedro, sumo pontífice de la Iglesia Universal, patriarca del Occidente, primado de Italia, arzobispo metropolitano de la provincia de Roma, soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano, ¿sí? O incluso pues obispo de Roma también le dicen. Entonces, esos son los nombres
o títulos con los que se le conoce al Papa. El Papa es importante imparte sus enseñanzas como garantía de la fe común, mediante encíclicas, cartas apostólicas, mensajes y discursos, y en algunas ocasiones bajo definiciones doctrinales infalibles. Tiene la Iglesia Católica plenitud del poder legislativo, judicial y administrativo. O sea, en él encontramos estos tres poderes de la Iglesia y él es pues la máxima autoridad de la Iglesia Católica. Ahora, hablando, el Papa es obispo, o sea, su grado sacerdotal es obispo. Hablemos del arzobispo. El arzobispo es el nombre que recibe un obispo con el título de una arquidiócesis. Arzobispo metropolitano de la arquidiócesis central de una provincia eclesial que contiene varias diócesis. Tiene todos los poderes del obispo de su propia arquidiócesis y supervisión y jurisdicción, limitada sobre los demás diócesis, llamada sufragáneas. El palio conferido por el jurisdicción limitada del Papa es el símbolo del estatus como metropolitano. ¿Okay? Arzobispo primado es el título honorífico dado al arzobispo de las circunstancias eclesiales más antiguas o representativas de algunos países o regiones. Por ejemplo, en nuestro país pues está el arzobispo de México, y puede haber también un arzobispo coadjuntor, que es el asistente del arzobispo gobernante y tiene derecho a la sucesión. Nosotros tenemos un arzobispo primado en México, que sería importante que nosotros supiéramos quién es. En el caso de nuestro país, el arzobispo primado de la Arquidiócesis de México es Carlos Aguiar Retes, que incluso pues no tiene tanto tiempo de haber entrado como nuevo arzobispo. Antes de él estaba Norberto Rivera Cabrera. Entonces, ese es el arzobispo de nuestra, el arzobispo primado de México es precisamente el arzobispo Carlos Rietes. ¿Okay? De ahí entonces vamos a lo que es el obispo. Los obispos, en unión y subordinados al Papa, son los sucesores directos de los apóstoles para el cuidado de la Iglesia y para continuar con la misión del Señor Jesús en el mundo. Existe el obispo diocesano, que es aquel que está a cargo de una diócesis. En el caso particular de nuestra diócesis de Ecatepec, pues está don Oscar Roberto Domínguez. Entonces él es nuestro obispo diocesano. Obispo auxiliar, que posee el título de una diócesis que existió en el pasado y ahora solo existe en título. Es normalmente obispo asistente de un obispo diocesano u arzobispo. ¿Sí? En nuestro caso, en nuestra diócesis no hay un obispo auxiliar. Sin embargo, en la arquidiócesis de Tlalnepantla sí lo hay. Y el obispo coadjuntor es el obispo asistente, auxiliar de un obispo diocesano o derecho a sucesión. ¿Sí? Entonces, en este mismo plano, nosotros vamos a ver, pertenecemos también a la arquidiócesis de Tlalnepantla, de la que también tiene su propio obispo. Bien, el nombre de del obispo de la arquidiócesis de Tlalnepantla, que es una arquidiócesis, bueno, la arquidiócesis es un conjunto de diócesis y a la de Tlalnepantla pertenece precisamente Ecatepec, Texcoco, y las diócesis que están alrededor. Entonces, pues es el conjunto de varias diócesis las que conjuntan la arquidiócesis, y el nombre del obispo de la arquidiócesis de Tlalnepantla es José Antonio Fernández Hurtado, y él es pues el encargado. Las diócesis que pertenecen a esta arquidiócesis son Cuautitlán, Texcoco, Nezahualcóyotl, Valle de Chalco, Ecatepec, Teotihuacán e Izcalli, ¿sí? Entonces, estas son el total de la arquidiócesis de Tlalnepantla, y como ya lo escuchábamos en la definición, el arzobispo está encargado de no solamente de la parte territorial, sino también del cuidado de los obispos de cada una de estas diócesis ya antes señaladas. Bien, entonces vamos a continuar con nuestra catequesis y dice, en este nivel de obispos hay obispos ordinarios del lugar y es el principal, y obispos auxiliares que pueden tener
tareas como vicarios generales de toda la diócesis. En otro nivel están los párrocos, son los responsables de una porción territorial con un número determinado de familias. Aquí también están los que colaboran con el párroco, que son los vicarios. En otros sacerdotes se colaboran en comunión con el párroco y bajo la autoridad pastoral. En el caso específico de nuestro tiempo, en nuestra parroquia, pues contamos con párroco y con vicario. Como párroco, el padre Juan Marcos Ibarra Quintero, y como vicario, el padre Cristian Jairo Matías Blancas. Entonces, ellos que hacen esta función de pastores, pero que en la estructura, o sea, en igualdad en cuanto a su ministerio sacerdotal, en diferencia en cuanto a la estructura y las funciones que tienen para con esta comunidad parroquial. En la línea de las estructuras, la Santa Sede o Sede Apostólica, con sus diversas estructuras, están las congregaciones romanas, congregación de la fe, de obispos, del clero, de religiosos, de evangelización de los pueblos, del culto divino. A todas estas se les llaman congregaciones romanas. Son personas que colaboran con el Papa para el servicio de la Iglesia Universal, de la misma manera que hay sacerdotes y religiosos en las diócesis colaborando con el obispo en secretariados o comisiones diocesanas. De la misma manera, en las parroquias hay personas que colaboran con el párroco en los diferentes sectores, ministerios y grupos. Todos son campos especializados, y para que no sean acciones paralelas e incluso divergentes, el Papa, el obispo, el párroco, el jefe de sector, cada uno en su nivel, coordinan, dirigen e integran todos los elementos de forma articulada hacia la parroquia, hacia la diócesis y en la Iglesia Universal. O sea, lo mismo que pasa desde la estructura jerárquica de la Iglesia con el Papa, los obispos, los arzobispos y todos estos que ya han sido mencionados previamente, lo mismo en las estructuras parroquiales, y todo solamente es para la colaboración y la formación de la estructura de la Iglesia Universal. El Papa, el obispo, el párroco y el jefe de sector deben dar todo a todos, cada uno en su nivel, el Papa en la Iglesia Universal, el obispo en la diócesis, el párroco a toda su parroquia y el jefe de sector al sector. Deben dar todo a todos, integral e integradores. Cada uno es pastor que congrega, anima de todo y coordina la actividad de mucha gente. O sea, únicamente lo que se van haciendo es como dividirse la cantidad de gente, pues para ir llevando y conociendo mejor la estructura de la iglesia. A nivel de estructura está la parroquia, última localización de la iglesia, decanatos, zonas pastorales, diócesis y la Santa Sede, ¿sí? Entendiendo entonces, la parroquia, el nombre de nuestra parroquia, San Rafael Arcángel. Los decanatos, nosotros pertenecemos al decanato número 14, a la zona pastoral número 4 de la diócesis de Ecatepec, y esta diócesis que pertenece a la Iglesia Universal, a la Iglesia Católica. Los concilios ecuménicos son la reunión colegiada de toda la Iglesia después del Concilio de Jerusalén hacia el año 50 y se han realizado. Es decir, en los concilios ecuménicos tienen participación las principales figuras de la Iglesia. Es convocado por el Papa, asisten los obispos y el magisterio de la Iglesia y las personas que están mayormente preparadas para discutir los temas de la Iglesia. El primer concilio lo podemos encontrar en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y es cuando Pedro y Pablo se encuentran en Jerusalén para discutir asuntos de los cristianos en ese momento, que hablaron sobre la circuncisión, sobre la inmolación de los ídolos, sobre tantas cosas, ¿no? Entonces, este es el primer concilio, no es contado como el primero, sin embargo, en la línea cronológica es el primero, en el año número 50. De ahí continuaron los siguientes, que fue el concilio de Nicea en el año 325, el concilio de Constantinopla I en el año 381, Éfeso en 431, Calcedonia en 451, el Constantinopolitano II en el 553, Constantinopolitano III en el 680, el Concilio de Nicea número 3 en el 787, el Constantinopolitano número 4 en el 869, el Concilio de Letrán I en 1123, Letrán II en el 1139, Letrán III en el 1179, Letrán IV en el 1216,
el Concilio de León I en 1245, León II en 1274, Viena en 1311, Constanza en 1414, Basilia en 1431 a 1445, Letrán Letrán V en el 1512, Treto en 1545, Vaticano I en 1869 y Vaticano II en 1962 y 65. Hubo otros concilios, pero no de mayor importancia, en Basilea, Ferrara, Florencia y Roma, que son pues como los 4 lugares principales en donde hubo estas reuniones, pero que no se consideraron como concilios. El último y el más completo y el que se rige a nuestra iglesia a nuestros tiempos es el Vaticano II en el año de 1962 y 65, de donde también tenemos los documentos del Concilio Vaticano II, que son los que deberíamos de estudiar todo el tiempo y que, si se dan cuenta, pues tiene más de 50 años que fue este concilio y muchos todavía ni siquiera conocen las determinaciones. ¿Quiénes lo convocan? Lo convocan los papas en conjunto con el magisterio de la iglesia, los obispos y los encargados de las diferentes comisiones y dimensiones de la Iglesia Universal. ¿Para qué? Pues para poner algunas situaciones de la Iglesia, para arreglar algunas situaciones. En algunas ocasiones son para cuestiones dogmáticas, como fue el de Constantinopla I y el de Nicea I, en el que se hizo el credo de la iglesia, o la profesión de fe que nosotros conocemos como el credo largo, el credo que nosotros hasta nuestros tiempos conocemos, que profesamos, y que tiene su nombre como Niceno Constantinopolitano. Precisamente se escribió en estos 2 concilios. De ahí algunos otros se reunieron para los dogmas sobre las herejías que existían sobre Jesucristo, sobre la Virgen María, y entonces de ahí otras situaciones que se van haciendo. Ya ustedes tendrán de tarea investigar cuáles fueron estos concilios y de qué trataron cada uno de los concilios, ¿okay? Ya tienen la facilidad del internet, así que no va a ser nada complicado, ¿okay? Bien, vamos ahora entonces a los documentos de la iglesia y vamos a tener 2 numerales en esta ocasión. Los documentos que vamos a ver son Christus Dominus número 2 y 3. Christus Dominus número 2 y 3. Este es un decreto del Concilio Vaticano II, lo podemos encontrar en los documentos del Concilio Vaticano II. Fue promulgado por el Papa Pablo VI el 28 de octubre de 1965 y habla sobre la cuestión pastoral de los obispos. Entonces, Christus Dominus, vamos a leer el número 2 y el número 3. Yo se los voy a leer aquí de esta manera, pero ustedes lo van a buscar también. En esta iglesia de Cristo, el romano pontífice, como sucesor de Pedro, a quien confió a Cristo el apacentar sus ovejas y sus corderos, goza por institución divina de potestad suprema, plena, inmediata y universal para el cuidado de las almas. Él, por tanto, habiendo sido enviado como pastor de los fieles y procurar el bien común de la Iglesia universal y el de todas las iglesias particulares, tiene la supremacía de la potestad ordinaria sobre todas las iglesias, ¿sí? Ahí está hablando este numeral del Papa. En el número 3 de este mismo libro, los obispos partícipes de la preocupación de todas las iglesias desarrollan una unión y bajo la autoridad del sumo pontífice, su deber recibido por la consagración episcopal en lo que se refiere al magisterio y al régimen pastoral, todos unidos en colegio y corporación con respecto a la Iglesia Universal de Dios, e individualmente lo ejercen en cuanto a la parte del rebaño del Señor que se les ha confiado, teniendo cada uno el cuidado de la iglesia particular que les presiden, y algunas ocasiones pueden los obispos reunidos promover a las iglesias de ciertas necesidades comunes. Christus Dominus número 3. Vamos entonces a pasar a las citas bíblicas de nuestro tema 16. La primera, Marcos 3,
del 13 al 15, Juan 20 del 22 al 23, Juan 21 del 15 al 17, Mateo 16 del 18 al 19 y Lucas 22 del 31 al 32. Y vamos a reflexionar estas 3 preguntas una vez visto todo este tema. Primera, en el orden sacerdotal, ¿cuáles son los 3 grados básicos? Repito la pregunta. En el orden sacerdotal, ¿cuáles son los 3 grados básicos? ¿Qué son los concilios ecuménicos? ¿Y en qué época se realizó el Concilio Vaticano II? ¿Sí? Entonces, pues están bien fáciles las preguntas, ¿ok? Vamos entonces a terminar. Espero que este tema les sea de mucha, que les sirva mucho en su pequeña comunidad y que realmente investiguen y lean. Y la última tarea es, pues obviamente, buscar de qué trató cada concilio ecuménico del que nos habló nuestra catequesis. ¿Cuál fue el tema central de cada uno de los concilios? ¿Okay? Entonces espero recibir sus tareas porque los temas anteriores pues no han dado prueba de sus tareas. Entonces ojalá lo puedan compartir. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor Jesús, que en este momento en el que nos dedicamos a la enseñanza de tu palabra, envíes tu Santo Espíritu para que nosotros podamos ser parte de esa iglesia viva y podamos colaborar fielmente con nuestros pastores para el mejor funcionamiento. Que hagamos lo que tenemos que hacer cuando tú nos lo pides. Madre Santísima, enséñanos a ser verdaderos discípulos de Cristo y a ser obedientes a la iglesia. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no partes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Santa María de la Palabra, ruega por esta iglesia evangelizada y evangelizadora.